Disculpe. No puede estacionar aquí. Esto es propiedad de la asociación de vecinos. Esa fue la primera frase que me dirigió. Sin presentarse. Sin un buenos días. Solo aquella voz cortante rompiendo el silencio del bosque. Acababa de bajar de mi camioneta. Las botas hundiéndose en la tierra blanda. El aroma a hojas de roble húmedas y rocío matutino llenándome los pulmones. Ni siquiera había abierto la compuerta trasera cuando la vi bajar marchando por el sendero. Portapapeles apretado contra el pecho como si fuera una medalla de autoridad. Un chaleco reflectante naranja con dos palabras escritas en rotulador negro, Seguridad AV. Parecía una guardia de paso de cebra que se había perdido de un colegio y había ido a parar a mi bosque. Mi bosque. Me recordé. Porque aquellas 77 hectáreas de monte. Hasta el último centímetro. Ya eran mías. Compradas en subasta pública del ayuntamiento. Pago al contado. Escritura en el bolsillo de la chaqueta. Pero eso no la detuvo. Está invadiendo, repitió. Plantándose en la boca del sendero como un bloqueo humano. Esto es terreno comunitario privado y usted no está autorizado. Dejé que el silencio se alargara un segundo. Solo para absorber la escena, los robles centenarios por encima de nosotros. El sol rompiendo entre las ramas. El murmullo lejano del arroyo del ciervo. Esto tenía que ser un nuevo comienzo. Un pedazo de tierra que pudiera cuidar. Proteger y tal vez dejar en herencia algún día. En cambio, el primer día ya me decían que no pertenecía. Creo que hay un error, respondí por fin. Saqué la escritura y la desdoblé. El papel todavía crujía. El sello del ayuntamiento bien marcado en la esquina. Lucas Herrera. Compré esta finca hace 3 semanas en subasta. Título limpio. Es mía. Sus ojos se clavaron en el documento. Me lo arrancó de las manos antes de que pudiera reaccionar. La velocidad. La arrogancia me hizo retroceder un paso. Lo leyó moviendo los labios. Parcela desde la carretera provincial hasta el arroyo del Ciervo. 77 hectáreas. Levantó la cabeza de golpe. Su cara se transformó en algo que solo puedo describir como rabia disfrazada de rectitud. Eso es imposible. Ladró. Esto es terreno comunitario. Ese sendero, señaló con el dedo detrás de ella, es nuestro camino de paseo. Hemos puesto mesas de picnic. Llevamos años manteniéndolo. No puede comprarlo debajo de nuestras narices. Le quité la escritura con cuidado y la doblé. Señora, no sé qué le han contado. Pero el ayuntamiento la sacó como excedente. Gané la puja. Este bosque es mío ahora. Su rostro pasó por 3 tonos distintos antes de quedarse en un rojo furioso. Me miró como si le hubiera robado la Navidad a todo el pueblo. ¿Cree que puede echarnos después de todo el trabajo que hemos invertido aquí? Siseo. No pienso echar a nadie, contesté. Y lo decía en serio. Pero de ahora en adelante. Todo lo que pase aquí pasa con mi permiso. Esa es la ley. Me volví hacia la camioneta. Cogí las copias plastificadas de la escritura y el plano catastral que había preparado y empecé a clavarlas en un roble robusto a la entrada del sendero. Cada martillazo resonaba en el bosque y espantaba a los pájaros. Detrás de mí. Ella soltó un jadeo como si estuviera profanando una iglesia. No puede hacer eso. Su voz se quebró en un tono que podría haber roto cristales. Esta tierra está destinada a uso comunitario. Tenemos aprobaciones de ordenanza y todo.
Hice una pausa. El sudor me corría por la sien. Y vi algo curioso con el rabillo del ojo. Medio enterrado bajo las hojas. A menos de 3 metros. Había un mojón de hormigón antiguo. Gastado pero oficial. El tipo que el ayuntamiento colocaba hace décadas para marcar límites permanentes. Tomé nota mental, volver con pala. Verificar la línea. Por ahora me giré hacia ella. Yo no estoy en su asociación, dije plano. Nunca lo estuve. Nunca lo estaré. Esta tierra es mía. Su boca se abrió y cerró como si intentara respirar bajo el agua. Al final se irguió. Me señaló con el dedo a la cara y declaró: Esto no ha terminado. Voy a llamar a mi abogado. Voy a llamar al ayuntamiento. Ya veremos cuánto dura su pequeño capricho de poder. Giró sobre sus talones y se marchó hacia la urbanización. El chaleco reflectante ondeaba detrás como una capa de superhéroe barata. La vi desaparecer y por un momento me pregunté si había sido demasiado brusco. Tal vez había forma de llegar a un acuerdo con los vecinos. Dejarles usar el sendero. Facilitarles la idea de un nuevo dueño. Pero entonces recordé cómo me había arrancado la escritura de las manos. Cómo hablaba como si todo lo que acababa de comprar ya fuera suyo. Y supe que aquello solo era el principio. 2 mañanas después salí al porche y me quedé helado. Había un papel pegado en la pared de mi caseta de almacenamiento. Una multa. Letras rojas enormes gritaban en la parte superior: AV notificación de infracción. Multa, 400 euros. Motivo: estructura no autorizada en espacio verde comunitario. Espacio verde comunitario. Casi me reí. Aquella caseta llevaba allí desde que el ayuntamiento usaba la parcela como almacén hacía 30 años. Pero ahora, al parecer, era una escena del crimen. Arrancó la notificación, negando con la cabeza. Entonces oí un zumbido leve. Un dron. Flotaba a 9 metros por encima del tejado. Con sus ojos de cámara mirándome como un buitre mecánico. Lo saludé con la mano, no se movió. Luego salió disparado hacia la urbanización como un perro culpable que vuelve a casa. Sentí el primer nudo de inquietud retorcerse en el estómago. Aquella misma tarde las cosas empeoraron. Abrí el buzón y encontré un sobrecertificado dirigido a ocupante ilegal actual. Solo eso ya me dijo con quién trataba. Dentro había una carta de demanda impresa en papel barato con membrete falso. Departamento Jurídico de la Asociación Vecinal de Monteverde. Fuentes equivocadas. Fechas duplicadas. Dirección de devolución a un apartado de correos cualquiera. Afirmaba que debía 3 años de cuotas atrasadas de mantenimiento forestal 3 años antes de que yo comprara la finca. Y amenazaba con embargo inmediato si no pagaba en 10 días. Firmado al pie, Paula Vega. Presidenta y representante legal. Me senté en la mesa de la cocina riendo. Pero no porque fuera gracioso. Era esa risa que sale cuando te das cuenta de que no estás tratando con una vecina pesada. Estás tratando con alguien que cree que puede intimidarte hasta sacarte de tu propia tierra. A la mañana siguiente volví al comienzo del sendero. Efectivamente. Paula había colocado un nuevo cartel. Pintura fresca. Tabla blanca. Letras verdes grandes, Parque Privado AV. Toqué la esquina con un pañuelo de papel. La pintura se corrió verde brillante. Húmeda. Probablemente lo había hecho esa misma mañana. Me quedé mirando cuando noté otra cosa. Medio enterrado entre las hojas.
A pocos metros. Otro mojón de hormigón. Catastro oficial. Y no coincidía con el nuevo cartel de Paula. Ni de lejos. Las estacas de madera que ella había clavado en el suelo. Aquellos marcadores tan ordenados que señalaban su supuesto sendero comunitario. Estaban unos 6 metros más allá de donde realmente estaba la línea oficial. Entonces supe que esto no era solo una presidenta de asociación territorial inflando el pecho. Era deliberado. Alguien había movido estacas. Enterrado pruebas. Intentado reescribir el mapa a su favor. Limpié la tierra del mojón antiguo. Saqué una foto con el móvil y la guardé para más tarde. Cuando llegué a casa, el teléfono vibró. Un nuevo correo. Era de mi topógrafo. El que había contratado para verificar 2 veces los límites cuando compré la finca. Lucas. He encontrado discrepancias. Los mojones de hormigón no coinciden con las estacas de madera. Necesitamos vernos mañana por la mañana. Me recosté en la silla mirando la pantalla. Algo que había empezado como una simple compra de propiedad se estaba convirtiendo en una línea de frente de batalla, multa a la caseta. Dron sobre mi casa. Cartas falsas y ahora pruebas de que alguien salía de noche a mover límites como si pudiera borrar la historia con una pala. Se me erizó el vello de la nuca. Esto no era un malentendido. Era una campaña. Y yo acababa de ser reclutado en una guerra que no había pedido. El golpe en la puerta llegó justo después del atardecer. 3 golpes rápidos en la puerta trasera. No el toque educado de alguien que trae galletas. Era más seco. Nervioso. Abrí y encontré a un hombre de pie con una correa en una mano y el móvil en la otra. 40 y pocos. Ojos tranquilos. El tipo de persona que pasarías por la calle y no volverías a pensar. Su perro tiraba suavemente de la correa. Olfateando el aire. ¿Señor Herrera? Preguntó. Su voz era baja. ¿Cautelosa? Me llamo Pablo Gómez. Vivo justo al lado de la entrada del bosque. Asentí. Buenas noches. ¿Todo bien? Miró por encima del hombro como para asegurarse de que nadie miraba. Luego se acercó más. ¿Puedo hablar contigo en privado sobre el tema de la asociación? Eso captó mi atención. Lo invité a entrar. Nos sentamos en la mesa del porche. Los insectos nocturnos zumbando a lo lejos. Su perro tumbado tranquilo a sus pies. Pablo desbloqueó el móvil. Buscó un momento y me lo pasó. Llevo meses documentando a Paula, dijo. Lo que está haciendo contigo lo ha hecho con otros. La única diferencia es que tú no estás bajo su control como el resto de nosotros. En la pantalla vi capturas de pantalla. Extractos bancarios. Transferencias. Dinero que supuestamente se había recaudado para mantenimiento del sendero y mejoras comunitarias, pero que no iba a ninguna cuenta comunitaria. Iba directamente a la cuenta personal de Paula. Parpadeé. ¿Me estás diciendo que las cuotas de la asociación? Sí, asintió Pablo con gesto sombrío. Ni un euro ha ido al barrio. Sin recibos. Sin obras. Sin mantenimiento. Solo a su bolsillo. Pasé más imágenes. Actas de reuniones de la asociación. Desordenadas. A medio terminar. Ninguna firmada por tesorero. De hecho, no aparecía ningún tesorero. Todos los documentos estaban en la letra de Paula. Lleva años gestionando esto como su cajero automático personal, continuó Pablo. Y la gente lo aguanta porque
Bueno. Ella hace la vida imposible a cualquiera que pregunte. Recordé la multa falsa pegada en mi caseta. El dron zumbando sobre mi casa. La carta falsa amenazando con embargar mi propiedad. Sí. Le creí. ¿Cómo conseguiste todo esto? Pregunté. Por primera vez Pablo pareció incómodo. Se frotó la nuca. Mi exmujer hacía la contabilidad de Paula. Guardó copias de todo cuando la echaron. Pensó que le serviría de seguro si alguna vez Paula se volvía contra ella. Después del divorcio me pasó los archivos. Dijo que tal vez algún día importarían. Me miró a los ojos. Supongo que ese día es hoy. Me recosté, dejando que el peso calara. Esto ya no era política de barrio. Esto era fraude. Simple y llanamente. Pero Pablo no había terminado. Está planeando algo más grande, dijo, bajando aún más la voz. Tocó el móvil otra vez y abrió una cadena de correos. Lleva meses diciendo a contratistas que tiene derechos de desarrollo. Hablando de cabañas. Centro de bienestar. Un retiro de lujo. Dice que está negociando acceso por el sendero. Me pasó el teléfono. Leí línea tras línea. El estómago se me hundía más con cada mensaje. Preparación de terreno. Obras de cimentación. Instalaciones. Plazos, todo discutido como si Paula ya fuera dueña del lugar. No solo está inventando normas de la asociación, murmuré. Está vendiendo un negocio que no existe en tierra que no es suya. Pablo se inclinó hacia adelante. Se ha convencido a sí misma de que se actúa como si ya lo fuera. La gente lo creerá. Así funciona ella. Reescribe la realidad. Y la mayoría de la gente sigue la corriente solo para evitar la pelea. Miré hacia los árboles más allá del porche. El bosque estaba oscuro. Silencioso. Antiguo. Mi bosque. Y en alguna parte ahí fuera había una mujer con un portapapeles tejiendo mentiras lo bastante grandes como para arrastrar a todo un barrio con ella. Sentí que la rabia me subía al pecho. Caliente y afilada. Pero debajo se asentaba algo más frío. Resolución. Paula había jugado su juego sin control durante demasiado tiempo. Ahora había elegido a la persona equivocada para intimidar. Porque esto ya no era solo dinero. Senderos o cartas falsas. Esto era sobre mi tierra. Y yo no estaba dispuesto a perderla. Pensé que había visto lo peor. Multas falsas. Cartas falsas. Drones sobre mi casa. Pero entonces llegó el sobre. Me lo entregó en la oficina de correos la señora Torres, que lleva la farmacia del pueblo. Se acercó como si entregara contrabando. Ojos mirando a todos lados. Voz apenas por encima del susurro. Usted es el del nuevo terreno. ¿Verdad? Lucas Herrera. Ese soy yo, dije. Me deslizó un sobre marrón en la mano. Más vale que mire esto. Mi hija trabaja en una imprenta del pueblo. Dijo que algo no olía bien. Lo abrí allí mismo en el aparcamiento. Dentro había folletos brillantes. Papel grueso. Color completo. El tipo de cosa que verías en una feria de turismo. En la parte superior. Una elegante cursiva, retiro de lujo Monteverde, próxima apertura en el corazón de la naturaleza. Mi bosque. Página tras página mostraba renders artísticos de cabañas entre árboles. Un pabellón de yoga con paredes de cristal.
Incluso parejas riendo con copas de vino en una terraza que se parecía sospechosamente a la cresta junto al arroyo del Ciervo. Y abajo, en letras grandes, directora del proyecto, Paula Vega. Las manos empezaron a temblarme. Pasé las páginas más rápido. Amenidades de spa. Rutas guiadas. Acceso exclusivo a senderos del bosque comunitario y entonces el golpe, calendario. Gran inauguración el mes que viene. Ya estaba aceptando reservas. La señora Torres me metió una hoja doblada en la mano. Esto venía grapado al montón. Comunicación con contratistas. Creo. Efectivamente. Era una impresión de correo electrónico. Presupuestos de contratistas para obras de cimentación. Instalaciones. Paisajismo. 8 meses de construcción divididos en fases. Primera fase, preparación inmediata de terreno. Pendiente de adquisición de la propiedad. Pero la adquisición ya había ocurrido. Yo la había comprado. Limpia. ¿Legal? Paula estaba publicitando un retiro en tierra que no le pertenecía. Aquella noche extendí los folletos sobre la mesa de la cocina. Cada página brillante brillaba bajo la luz de la lámpara. Mi nombre no aparecía en ninguna. Mi escritura bien podría no existir en el mundo de Paula. Y no era una idea medio cocida. Estaba pulido. Profesional y caro. Solo los costes de impresión ya habrían costado miles. Lo que significaba que tenía inversores. Clientes. Gente entregándole depósitos para un resort de fantasía en mi tierra. Llamé a Pablo. Apareció con su portátil. La luz de la pantalla reflejando la preocupación en su cara. Mira esto, le dije. Empujándole un folleto. Lo hojeó. Apretando la mandíbula. Ha ido a por todas. Está loca, murmuré. No, dijo Pablo. Tocando la página. Es deliberada. Paula no se mueve a menos que crea que ya ha ganado. Volví a mirar las imágenes. Familias sonriendo en porches. Huéspedes con batas blancas llevando copas de champán. Mi bosque convertido en telón de fondo para el imperio de Paula. Está vendiendo algo que no posee, susurré. Y tiene a todo el barrio creyendo que sí. Pablo se recostó. Cruzando los brazos. Lucas. Lleva años haciendo estafas. La diferencia es que esta vez va a por algo mucho más grande. Nivel retiro de lujo. Me froté los ojos. El agotamiento mezclándose con la furia. ¿Cuál es su objetivo final? ¿Seguir faroleando hasta que me rinda? Pablo negó con la cabeza. Su objetivo final es el impulso. Una vez que empiece la construcción. Una vez que cambie el dinero de manos. Una vez que la gente vea edificios levantándose. Se vuelve mucho más difícil pararlo. Los jueces odian derribar proyectos medio terminados. Ella lo sabe. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Paula no necesitaba ser dueña de la tierra. Solo necesitaba retrasarme lo suficiente para verter hormigón. Después de eso, yo estaría luchando no solo contra ella, sino contra toda una máquina de inversores. Contratistas y clientes enfadados exigiendo devoluciones. Me quedé en silencio, mirando los folletos brillantes extendidos sobre la mesa como una baraja de cartas malditas. Paula ya había puesto su cama. ¿Y si no actuaba pronto? Se llevaría el bote con mi bosque. 2 días después salí al límite del bosque y por un segundo pensé que había tropezado con una feria.
Sillas plegables. Un cartel de cartón. Paula paseando delante de ellas como si fuera a dar el discurso del Estado de la Unión. El cartel. En su inconfundible letra de bloque. Decía, reunión de emergencia comunitaria, invasión ilegal de terreno. Y lo había montado justo en la línea de mi propiedad. Me quedé atrás en el borde. Brazos cruzados. Quería ver quién se presentaba de verdad. 15. Tal vez 20 residentes fueron llegando. Algunos parecían confundidos. Otros preocupados. Un par traían sus propias sillas plegables. Como si esto fuera entretenimiento. Paula se plantó alta en el centro. Portapapeles levantado como un mazo. Señoras y señores, empezó. Su voz resonando en la quietud del bosque. Nuestra comunidad está bajo ataque. Un forastero ha tomado ilegalmente el control de nuestro bosque protegido. Entonces se giró. Sus ojos se posaron en mí. Este hombre, señaló. Lucas Herrera. Afirma haber comprado esta tierra. Pero lo que realmente planea es venderla a promotores. Centros comerciales. Aparcamientos. Destrucción de todo lo que hemos construido. La gente se removió. Vi preocupación cruzar algunas caras. Algunos ya asentían como si hubieran oído su versión antes. Paula señaló la escritura plastificada que yo había clavado en el roble. Estos supuestos papeles de propiedad son falsos. Está clavando documentos falsificados para intimidaros. Quiere vuestro dinero. No vuestro bosque. Sentí que el calor me subía al pecho. Pero antes de que pudiera abrir la boca. Otra persona se levantó. Una mujer. Calmada. Firme. El tipo de presencia que silenciaba a una multitud sin levantar la voz. Me llamo Nora Martín, dijo. Llevo 12 años viviendo aquí. Antes de acusar a nadie. Me gustaría ver la escritura real de la asociación que demuestra que somos dueños de esta tierra. Paula. ¿Puedes enseñárnosla? El aire cambió. Paula se quedó congelada. Su confianza se resquebrajó apenas 1 milímetro. La escritura está en proceso de actualización, balbuceó. Nuestro equipo legal la está ultimando. Nora ladeó la cabeza. Entonces no la tienes aquí. Es un asunto de derechos de uso establecidos, saltó Paula. Recuperando algo de bravuconería. Llevamos años manteniendo esta propiedad. Eso crea precedente. Ese fue mi momento. En realidad, dije. Dando un paso adelante. Yo puedo aclarar esto. Saqué el móvil y mostré fotos de los antiguos mojones de hormigón. Estos son mojones oficiales del ayuntamiento enterrados bajo las hojas hasta que los desenterré. Llevan aquí desde que se cartografió la tierra por primera vez. Un murmullo recorrió las sillas. Este sendero, continué. Señalando detrás de Paula, está completamente dentro de la tierra que compré al ayuntamiento. Aquí está el informe del catastro. Se lo entregué a Nora. Ella lo examinó con cuidado y asintió. Estas medidas parecen legítimas. El silencio que siguió fue pesado. Entonces la voz de Paula cortó el aire. Más alta. Más desesperada ahora. Esos mojones fueron movidos. Vandalizados. Las líneas reales de propiedad son donde están nuestras estacas. Instaladas por el equipo de jardinería. Nora levantó la vista lentamente. ¿El mismo equipo de jardinería que nos ha estado facturando durante años? La mandíbula de Paula se tensó.
¿Estás diciendo que movieron mojones del ayuntamiento? Nora presionó. Hemos invertido demasiado para dejar que un forastero destruya nuestro espacio. Me metí. Calmado pero firme. Los mojones del ayuntamiento son propiedad pública. Manipularlos es un delito. Y tengo los recibos. La escritura y la búsqueda de título que demuestran que esto siempre fue tierra del ayuntamiento. Nunca de la asociación. Le entregué los documentos a Nora. Ella los leyó. Labios apretados. Y se volvió hacia la gente. Esto explica muchas cosas. Nuestras cuotas no paran de subir. Pero nunca vemos mejoras. Tal vez sea hora de preguntar a dónde ha ido ese dinero. La gente se removió de nuevo. Preguntas volaron. ¿Dónde están los recibos? ¿Por qué nos reunimos en tierra ajena? ¿Por qué nunca hemos visto un informe del tesorero? Paula intentó responder. Su voz subiendo con cada palabra. Pero el poder se había ido. Recogió su cartel. Las sillas plegables traquetearon. Evitando el contacto visual con los vecinos a los que había gobernado durante años. Nora se quedó cuando la gente se dispersaba. Se acercó a mí en silencio. Llevo tiempo sospechando de sus cuentas, dijo. Esta disputa puede ser exactamente lo que necesitamos para derribarla. Vi a Paula cerrar el maletero de golpe. Aquel chaleco casero de autoridad arrugado en el asiento trasero. Su reino empezaba a agrietarse. Pero sabía que todavía no había terminado. El sueño no llegó fácil después de aquella supuesta reunión de emergencia. Me quedé en la cama mirando el techo. La voz de Paula todavía resonando en mis oídos. Sobre las 3 de la mañana me rendí. Me levanté. Hice café y decidí revisar la cámara de fauna que había instalado cerca de la línea de límite. Estaba activada por movimiento. Visión nocturna. Pensada para captar ciervos y zorros. No vecinos. Saqué la tarjeta de memoria en el portátil y lo que vi me heló la sangre. Allí estaba ella. Paula. Colándose por mi bosque en plena noche. Una pala pequeña en una mano. Una bolsa de lona al hombro. Se agachó cerca de uno de los viejos mojones de hormigón. Cavó en la tierra. Luego sacó una estaca de madera envuelta en cinta reflectante. La clavó justo lo bastante lejos del mojón real para crear confusión. ¿En la pantalla? Con luz verde granulada. La vi enterrar pruebas falsas. Esto ya no era un malentendido. Era sabotaje. A la mañana siguiente llamé a la policía local. El agente Ruiz apareció en un todoterreno patrulla polvoriento. Portapapeles bajo el brazo. Un hombre sereno. Quizá de mi edad. Con aspecto de haber visto muchas peleas de barrio. Pero no como esta. Lo llevé dentro. Puse el portátil en la mesa y reproduje el vídeo. Se inclinó hacia adelante. Mirando con atención. La cara de Paula. Clara como el día. Cavando tierra bajo el resplandor de una linterna. Vaya, murmuró. Eso es invasión de propiedad con nocturnidad. Y manipular mojones catastrales es un delito aparte. La esperanza me subió. ¿La va a denunciar? Ruiz suspiró y se frotó el puente de la nariz. Aquí está el problema. Señor Herrera. Hasta que un juez no dicte sentencia oficial sobre los límites de propiedad, no podemos presentar cargos. Ella alega que usted está invadiendo su terreno comunitario. Tengo las manos atadas hasta que se aclare la propiedad. Lo miré atónito. ¿Tiene la escritura?
El recibo de subasta. El informe catastral. ¿Tiene vídeo? ¿Qué más necesita? Me miró a los ojos. Comprensivo pero firme. Una orden judicial. Mire. No dudo de su documentación. Pero Paula también nos ha llamado. Dice que usted está vandalizando propiedad comunitaria. No podemos tomar partido sin una sentencia. La realidad burocrática me golpeó como agua fría. Incluso con pruebas. El sistema se movía despacio. Y despacio era exactamente lo que Paula quería. Ruiz cerró su libreta. Esto es lo que puedo hacer. Presentaré un atestado. Marcaré el vídeo como prueba potencial. Pero por ahora nadie toca nada. Ni cavar. Ni construir. Ni nuevos carteles. Dejen que el ayuntamiento lo resuelva. Me dio una mirada que decía que sabía que no era suficiente. Luego se marchó. Me quedé en la cocina. Puños apretados. Mirando la pantalla del portátil. Paula había tenido confianza en aquella reunión porque sabía esto. No estaba jugando por la propiedad. Estaba jugando por tiempo. Tiempo para meter maquinaria. Tiempo para empezar a construir. Tiempo para que todo se volviera tan complicado que ningún juez quisiera desenredarlo. Aquella noche revisé la cámara una y otra vez. Cada sombra me ponía tenso. Cada rama que crujía fuera me hacía agarrar el borde de la ventana. Paula había escalado. Y lo más aterrador, todavía no había terminado. Algunos combates se libran a la luz del día. Papeles. Firmas y reuniones públicas. Pero otros se libran en la oscuridad. Pala en mano. Reescribiendo límites una estaca cada vez. Y ahí era exactamente donde vivía Paula. El siguiente golpe no llegó de un dron ni de una pala nocturna. Llegó en forma de petición. Pablo apareció en mi porche una tarde. Móvil en mano. Cara seria. Tienes que ver esto, dijo. En la pantalla había un documento escaneado. La letra de bloque de Paula en la parte superior, petición de emergencia para proteger el espacio verde comunitario. El lenguaje era pulido. Casi noble. Hablaba de preservar el hábitat boscoso. Proteger zonas recreativas establecidas. Impedir la explotación por promotores externos y abajo. Firmas. Docenas de ellas. Lucas, murmuró Pablo. Ya tiene 12 familias firmadas. Quizá más. La gente cree que está defendiendo el medio ambiente. No se dan cuenta de que están respaldando su reclamación contra ti. Se me cerró el pecho. Está usando la conservación como arma. Exacto. Pasé la petición. La bilis subiéndome a la garganta. La redacción era tan cuidadosa. Tan manipuladora. Cualquier vecino que la mirara creería que estaba haciendo lo correcto. ¿Quién no firmaría algo que prometía salvar los árboles? Excepto que la verdad era lo contrario. El supuesto espacio verde de Paula era la tapadera para cabañas. Pabellones. Hormigón. Está mintiendo, murmuré. Pablo pareció culpable. Tengo que contarte algo. El año pasado me convenció para ayudar a reclasificar el patio trasero de un vecino como humedal protegido. No estaba mojado en absoluto. Solo presentamos papeleo para retrasar su reforma de terraza. Tardó meses. Lo miré fijamente. ¿Y tú le seguiste el juego? Bajó la mirada. Pensé que estaba protegiendo el barrio.
Así es como engancha a la gente. Lo hace sonar más grande de lo que es. Como si estuvieras luchando por el bien común. Paseé por el porche. Manos en las caderas. Y ahora hace lo mismo con mi tierra. Pintándome como el villano. Pablo asintió. Es persuasiva. Si consigue suficientes firmas. Llevará esto al ayuntamiento. Pedirá un injunction. Eso congelará todo durante meses. Meses. Exactamente el margen que necesita para empezar a construir. La rabia me ardía por dentro. Pero debajo había algo peor. Duda. ¿Estaba fuera de mi alcance? Paula tenía contactos. Años condicionando al barrio para seguir su liderazgo. Y yo era solo el nuevo con una escritura en el bolsillo. Aquella noche. Sentado en la mesa de la cocina rodeado de mapas y documentos. Me di cuenta de algo. El arma de Paula era el miedo. Miedo a los promotores. Miedo al cambio. Miedo a perder el bosque. Estaba alimentando a los vecinos una historia que querían creer. Que ella era la guardiana y yo el intruso. No podía combatir eso solo con papeleo. Si ella estaba difundiendo propaganda. Necesitaba algo más fuerte. Algo honesto. Algo que no se pudiera torcer, transparencia radical. Si Paula quería llamarme promotor. Le mostraría a la comunidad exactamente quién era yo. Un forestal. Un conservacionista. Alguien que valoraba esta tierra más que ella jamás podría. Aparté la petición y cogí un cuaderno. Era hora de planear un contraataque de otro tipo. El viernes por la noche ya había tenido suficiente de jugar a la defensiva. Peticiones. Sabotaje nocturno. Rumores sobre centros comerciales y bulldozers. Paula me estaba pintando como el villano. Hora de darle la vuelta al guión. Así que envié una invitación, notas manuscritas en los buzones. Correos a través de la lista del barrio. Incluso un folleto pegado en el tablón comunitario junto a la farmacia, visita guiada por el bosque con Lucas Herrera. Conozca la fauna local. El hábitat y los planes de conservación. El sábado por la mañana se presentaron 20 personas. Padres. Niños. Jubilados con sombreros de sol. Algunos curiosos. Algunos escépticos. Unos brazos cruzados me dijeron que ya habían oído la versión de Paula. Los recibí en la entrada del sendero. De pie junto a la escritura plastificada clavada en el roble. Gracias por venir, dije. Esto no es política. Es sobre árboles. Arroyos y fauna. Merecéis saber la verdad sobre esta tierra. Empezamos a caminar. El bosque estaba vivo con la luz de la mañana. Haces dorados perforando el dosel. Los niños corrían delante persiguiendo ardillas mientras yo llevaba mi equipo de topografía y una carpeta de documentos bajo el brazo. En la primera parada saqué equipo de análisis de suelo. Esto es tierra franca, expliqué. Dejando que la tierra se desmoronara entre mis dedos. Drena bien. Soporta sistemas radiculares fuertes. Exactamente el tipo de suelo que permite que los robles alcancen 200 años. Una niña levantó la mano. ¿Cuántos años tienen estos árboles? Algunos más viejos que vuestros abuelos, respondí sonriendo. Y sobrevivirán a mí si los protegemos. La gente rió suavemente. La tensión se aflojó. Seguimos. En el arroyo me arrodillé junto al agua y señalé huellas en el barro. Corredor de ciervos, dije. Pasan por aquí cada temporada.
Coyotes también. Este arroyo conecta con una cuenca mayor. Si construyes algo equivocado aquí, asfixias a la mitad de la fauna de la región. Los padres se inclinaron. Ahora realmente interesados. Un padre preguntó. ¿Entonces? ¿No vas a poner cabañas ni un centro comercial? Negué firmemente con la cabeza. No cabañas. No centros comerciales. Soy ingeniero forestal. Mi carrera consiste literalmente en proteger la tierra de desarrollos inadecuados. Mi plan es conservación con acceso comunitario para senderismo. Observación de aves y educación. Eso es todo. Un murmullo recorrió el grupo. Alivio. Tal vez incluso vergüenza por haber creído la historia de Paula. Decidí mostrarles pruebas. En un claro extendí mapas sobre una mesa de picnic. Estos son los registros catastrales del ayuntamiento. Estos, toqué las fotos, son los mojones originales de hormigón. Las estacas de madera de Paula no coinciden porque ella misma las plantó. Nora, de pie cerca del fondo, se adelantó para examinarlas. Asintió. Esto coincide con lo que vi en la reunión de emergencia. Entonces Margarita. Una mujer callada que no había conocido antes. Habló. Su voz temblaba. Paula multó a mi hijo por usar la rampa para silla de ruedas, dijo. Nos obligó a derribarla hasta que ella la aprobara. 3 meses tuvo que usar la puerta de atrás. Tiene 16 años y discapacidad. Lo llamó infracción de normas comunitarias. El grupo se quedó en silencio. Caras endurecidas. Otro hombre carraspeó. Soy contable jubilado. Llevo años revisando las cuentas de la asociación. No cuadran. 15.000 euros recaudados en cuotas. Ningún recibo de obras reales. 1 a 1. Las historias salieron. Multas. Humillaciones. Dinero desaparecido. La autoridad de Paula, que antes parecía de hierro, empezaba a desmoronarse allí mismo bajo la luz moteada de mi bosque. Desenrollé una imagen de dron señalando el parque infantil. Esto está construido 12 metros dentro de mi propiedad, dije. El centro social. Mismo problema. Todo técnicamente invasión. Jadeos. Murmullos. Rabia. Alguien preguntó nervioso. ¿Y si Paula nos multa por ponernos de tu lado? Los miré a los ojos. Ya he presentado una moción en el ayuntamiento. Cualquiera que haya pagado cuotas fraudulentas o recibido multas ilegales está protegido como testigo. No puede silenciaros. Dejé que las palabras flotaran. Por primera vez vi cabezas asintiendo. No con duda, sino con acuerdo. Cuando terminó la visita, varios vecinos me estrechaban la mano, agradeciendo mi honestidad. Unos cuantos incluso se ofrecieron a testificar. Los niños se despedían con la mano, charlando sobre huellas de ciervos y anillos de árboles. Mientras el grupo se dispersaba, Nora se quedó. Estudió el equipo de topografía fresco que habíamos visto cerca del arroyo. Trípodes. Varas de medición. Herramientas de nivel profesional que yo no había colocado. Lucas, dijo en voz baja. Esto no es solo un truco publicitario. Ese trazado es para cimentaciones. Está planeando construcción real pronto. Sus palabras cayeron como un trueno. La petición de Paula no era solo palabras. Se estaba moviendo rápido.
Volví a casa aquella tarde con una carpeta llena de aliados y la sensación hundida de que la batalla estaba a punto de volverse más ruidosa. Más sucia y más pública que nunca. Una semana después de la visita al bosque pensé que tal vez las cosas estaban cambiando. Los vecinos habían empezado a saludar en vez de mirar mal. Algunos incluso me escribieron agradeciendo que hubiera mostrado a sus hijos cómo era la conservación de verdad. Pero entonces la señora Torres me encontró de nuevo. La misma mujer de la farmacia que me había pasado los folletos antes. Esta vez parecía aún más seria. Lucas, susurró, sacando un sobre marrón de su bolso. Más vale que veas esto. Mi hija me llamó otra vez. Otro trabajo urgente en la imprenta. Solo que esta vez no eran solo folletos. Abrí el sobre el capó de mi camioneta. Salieron folletos trípticos brillantes. Nuevos. Retiro de lujo Monteverde. Ceremonia de inauguración grandiosa. Fecha, dentro de 2 semanas. Lugar, mi bosque. Las imágenes eran más detalladas ahora. Cabañas numeradas. Pabellón de spa. Centro de conferencias. Incluso soluciones de aparcamiento ecológico. Y en letras grandes al final, reservas anticipadas aceptadas. Depósitos no reembolsables. El estómago me cayó. La señora Torres me entregó otra hoja. Una impresión de correo electrónico. Esta peor que la anterior. Era un presupuesto de contratista. Detallado. Profesional. Obras de cimentación. Lodge principal. 6 cabañas de huéspedes. Instalación de servicios. Fosa séptica. Líneas de luz y agua. Modificaciones paisajísticas. Spa junto al arroyo. Terraza. Coste estimado, casi 2 millones de euros. Firmado bajo directora del proyecto, Paula Vega. Me apoyé contra la camioneta. Mareado. Esto ya no era tontería de barrio. Esto era dinero grande. La señora Torres me tocó el brazo. Lucas. La gente ya ha pagado depósitos. La prima de mi vecino reservó un fin de semana para la próxima primavera. Pensó que era legítimo. Apreté los dientes. Está vendiendo vacaciones en tierra que ni siquiera es suya. Aquella noche lo extendí todo sobre la mesa de la cocina. Folletos. Correos de contratistas. La inscripción de la sociedad limitada que Pablo me había ayudado a desenterrar semanas antes. Retiro de lujo Monteverde registrada hace 6 meses. Paula como socia gestora. Pero aquí estaba el giro, la dirección de la empresa no era mi propiedad en absoluto. Era una parcela 10 kilómetros más allá. Dentro del sistema de parque natural. Había registrado su empresa con coordenadas falsas. Luego había desplazado toda la propuesta a mi bosque cuando se puso a la venta. Fraude sobre fraude. El teléfono vibró. Era Pablo. ¿Estás sentado? ¿Por qué? Pregunté. Está diciendo a la gente que planea instalar todo para un centro comercial. Grandes almacenes. Todo. Está yendo puerta por puerta con otra petición. Diciendo que necesita firmas para pararte. Me pellizqué el puente de la nariz. Otra vez me está convirtiendo en el villano. Pablo suspiró. Y la gente está asustada. Sabe cómo pulsar esos botones. Miré los folletos brillantes extendidos delante de mí. Cabañas y parejas riendo bajo el sol. Esto ya no es miedo, dije. Esto es robo. Robo de verdad.
Está cogiendo dinero por algo que no puede entregar. ¿Y si rompe suelo antes de que el ayuntamiento intervenga? Será el caos. El silencio se estiró en la línea. Entonces Pablo dijo suavemente: ¿Cuál es tu movimiento? Miré el montón de pruebas. La rabia hervía, pero ahora afilada. Enfocada. Mi movimiento, dije, es asegurarme de que el ayuntamiento lo sepa todo. Cada folleto. Cada mojón falso. Cada euro que ha cogido. Si Paula cree que puede farolear hasta conseguir un imperio de retiros, es hora de mostrarle a todos la mano que realmente tiene. Y por primera vez desde que empezó esta batalla, sentí que no solo estaba defendiendo mi tierra. Estaba cazando la verdad. Me desperté aquel jueves con un sonido que había rezado no oír nunca en mi tierra. Motores. Pesados. Rechinando. Mecánicos. Corrí a la ventana. A través de los árboles lo vi, una excavadora amarilla avanzando por el sendero como una bestia prehistórica. Detrás. Una pick-up cargada de barras de acero y madera. Y detrás de eso. Coches. Toda una caravana. Para cuando me puse los vaqueros y las botas. La entrada del bosque parecía una fiesta. Globos. Un pabellón temporal. Camareros montando mesas con manteles de lino. Y en el centro de todo, Paula con un traje a medida y una cinta de satén cruzada como si estuviera a punto de cortar con tijeras doradas. Un cartel cruzaba el pabellón: Retiro de lujo Monteverde. Gran inauguración. Mi tierra. Mi bosque. Me abrí paso entre la multitud reunida. Líderes empresariales locales se estrechaban las manos. Un político del ayuntamiento ensayaba un discurso. Cámaras destellaban como si esto fuera un proyecto realmente autorizado. Y allí estaba Paula. Portapapeles en una mano. Tijeras de inauguración en la otra. Saludando a los invitados como una reina en su coronación. No puedes estar hablando en serio, dije, plantándome en su camino. Ella sonrió. Dulce. Venenosa. Oh. Lucas. Deberías sentirte honrado. Tu pequeño rincón de bosque está a punto de poner a esta comunidad en el mapa. No es tu tierra, salté. No tienes permisos. No tienes título. Ni siquiera tienes jurisdicción. Paula se inclinó. Voz baja. Todo lo que necesito es impulso. Una vez que se vierta la primera cimentación, ningún juez la derribará. Demasiados puestos de trabajo. Demasiada inversión. Puedes agitar tu escritura todo lo que quieras. Pero yo tengo cámaras y políticos detrás de nosotros. La excavadora rugió al encenderse. El cucharón bajando hacia el suelo cerca del arroyo. ¡Alto! Grité. Pero mi voz se ahogó en los aplausos cuando Paula levantó las tijeras y posó para las fotos. Y entonces salvación. 3 vehículos oficiales bajaron a toda velocidad por el camino de acceso. Luces destellando. Polvo levantándose. Neumáticos chirriando. El operario de la excavadora se congeló a media oscilación. La multitud se cayó. Bajó el agente Ruiz. Uniforme impecable. Mandíbula apretada. A su lado, un inspector de obras del ayuntamiento con megáfono. Y el tasador del ayuntamiento con un portapapeles grueso de expedientes. Señoras y señores, tronó la voz del inspector. Este evento se cierra inmediatamente.
Toda actividad no autorizada en esta propiedad debe cesar. Operarios de maquinaria. Apaguen los motores. Invitados. Por favor, desalojen el recinto. El cambio fue instantáneo. Murmullos. Risas nerviosas. Teléfonos sacados. Ya no para selfies de inauguración, sino para llamar a abogados. El político metió su discurso en un bolsillo. El representante de turismo se arrancó la etiqueta con el nombre y retrocedió hacia su coche. Los camareros metían sándwiches en cajas con eficiencia militar. La sonrisa de Paula se agrietó. Disculpe, llamó. La desesperación tiñendo su voz. Tenemos derechos aquí. Derechos comunitarios establecidos. Pero Ruiz la cortó. Señora Vega. Hemos revisado el catastro. Esta tierra pertenece al señor Herrera y... hasta que se concedan permisos. Que no se han concedido. Esta ceremonia ha terminado. Su cara perdió el color. El tasador se acercó a mí. Señor Herrera. También hemos completado la verificación de límites que solicitó. Hay algo que debe ver. Me entregó un mapa. Líneas rojas. Medidas. Una nota en un recuadro al pie. Según los registros del ayuntamiento, explicó. Los cimientos del centro social de la asociación se extienden 12 metros dentro de su propiedad. Ese edificio del que Paula ha estado dirigiendo reuniones. Parte de él está plantado en su tierra. La ironía cayó como un martillazo. Mientras Paula me acusaba de robar senderos. Ella había estado dirigiendo toda su operación. Su sala del trono. En terreno robado. Levanté el mapa para que todos lo vieran. El propio centro social de la asociación invade mi propiedad. Cada reunión. Cada cobro de cuotas. Cada supuesta sanción que ha realizado se ha llevado a cabo ilegalmente. Jadeos. Alguien se rió de verdad. Cámaras destellaron furiosamente. Paula retrocedió tambaleándose. Tijeras temblando en su mano. Eso es imposible. El centro social lleva 15 años ahí. El tasador se encogió de hombros. 15 años en el sitio equivocado no lo hacen correcto. La gente empezó a dispersarse. Los inversores murmuraban maldiciones por lo bajo. El político subió a su coche sin ni siquiera despedirse. El agente Ruiz se acercó más a Paula. Señora. Se le ordena retirar inmediatamente todos los carteles. Maquinaria y personal de la tierra del señor Herrera. El incumplimiento resultará en cargos. El inspector señaló la excavadora. Saquen esa cosa de aquí ahora. Los motores volvieron a rugir. Pero esta vez en retirada. La excavadora retrocedió por el sendero. Hombres gritando indicaciones. Sudor cayendo mientras se apresuraban a deshacer lo que habían empezado. Y en el momento más surrealista de todos. La propia Paula tuvo que subir a una escalera y bajar uno de sus propios carteles. Propiedad privada AV. Las cámaras destellaron. Captando la humillación en todo color. Me quedé allí. Manos en los bolsillos. Viendo cómo su autoridad se desmoronaba en tiempo real. La mujer que había intentado borrar mi escritura con un portapapeles y un chaleco ahora estaba recogiendo globos de su imperio fallido. Y por primera vez. Me permití sonreír. Esta batalla no había terminado todavía. Pero la marea había cambiado. Los días después de la fallida ceremonia de Paula parecieron casi irreales. Un momento estaba pavoneándose con una banda de inauguración.
Al siguiente era una paria. Pillada en cámara arrancando su propio cartel de propiedad de la asociación bajo órdenes del ayuntamiento. Y las consecuencias llegaron rápido. Funcionarios del ayuntamiento emitieron multas. Triple penalización por cobro fraudulento de cuotas. Más de 9.000 euros en total. Los residentes que habían sido estafados por mantenimiento del sendero recibieron restituciones. El orgullo y alegría de Paula. La Sociedad Limitada Retiro de Lujo Monteverde fue revocada. Y los reguladores autonómicos abrieron investigación por aceptar depósitos de clientes para un negocio que ni siquiera existía legalmente. Cada titular. Cada foto que se extendió por Internet contaba la misma historia. La todopoderosa presidenta de la asociación expuesta por fraude. Pillada intentando construir un imperio en tierra robada. Pero la consecuencia más satisfactoria no estuvo en los periódicos. Estuvo en el propio barrio. Durante años Paula había gobernado por miedo. Multas. Amenazas. Humillaciones. Ahora esos mismos vecinos se reunieron en el centro social para votarla fuera del cargo. Yo no asistí. Pero Nora me puso al día después. No solo la quitaron, dijo con una sonrisa cansada. Desmontaron todo hasta los cimientos. Nuevos estatutos. Nuevo control de tesorería. Informes de transparencia mensuales. Ya es una asociación distinta. La propia Nora fue elegida presidenta interina. Calmada. Firme. Sin teatro de portapapeles. Pero el punto de inflexión real llegó cuando la nueva junta se acercó a mí. Documentos en mano. Ojos bajos como niños a punto de pedir un favor. El centro social de la asociación. Su centro nervioso. Su sala de reuniones. Estaba 12 metros dentro de mi propiedad. Sin mi permiso por escrito. No tenían derecho legal a usarlo. Lo sabían. Yo lo sabía. Todos lo sabían. Y por eso pidieron un acuerdo. Una forma de seguir usando el centro sin enfrentarse a órdenes de demolición. Reconozco que pensé en decir que no. Después de todo lo que Paula me había hecho pasar. Después de las noches sin dormir. Las peticiones falsas. Las amenazas. Negarles habría sido fácil. Pero también pensé en los niños persiguiendo ardillas durante mi visita al bosque. En el hijo de Margarita y su rampa para silla de ruedas. En los vecinos que habían sido engañados. Igual que yo. Así que firmé un acuerdo, 1 euro al año. Solo simbólico. A cambio, la asociación se comprometía a mantener estándares de conservación en los senderos. Proteger corredores de fauna y publicar informes anuales para que nadie pudiera volver a hacer lo que Paula había hecho. Cuando Nora me devolvió el papel deslizándolo sobre la mesa. Le temblaba la mano. No de miedo, sino de alivio. Esto parece justo, dijo en voz baja. Es más que justo, le contesté. Es rendición de cuentas. Y así. La batalla que empezó con Paula agitando un chaleco de seguridad falso terminó conmigo estableciendo las reglas en silencio. ¿Con firmeza? Legalmente. La ironía no se le escapó a nadie. Paula había intentado reclamar mi bosque como tierra comunitaria. Al final, la comunidad tuvo que venir a mí con la mano extendida para usar su propio centro social. Y cada año, cuando aquel cheque de 1 euro llegara a mi buzón, les recordaría a ellos y a mí dónde estaban los límites reales. Ha pasado un año desde que el imperio de Paula se derrumbó. El bosque está tranquilo otra vez. El arroyo corre igual que siempre.
Los ciervos siguen cruzando al amanecer. Los búhos siguen llamando por la noche. Pero para mí y para el barrio nada es exactamente igual. De vez en cuando todavía recibo preguntas. Gente que me para en la ferretería o me saluda cuando cargo madera en la trasera de la camioneta. Oye, Lucas. Tú eres el que se enfrentó a aquella presidenta de la asociación. ¿Verdad? La del timo del retiro. Sonrío y asiento. Ese soy yo. Y ellos niegan con la cabeza incrédulos. Nunca pensé que vería el día en que alguien se plantara frente a ella. La verdad es que yo no salí a librar una guerra. Compré esta tierra para encontrar paz. Un lugar tranquilo donde pudiera trabajar con los árboles en vez de con papeleo. Escuchar pájaros en vez de quejas. Pero a veces la paz hay que defenderla. Paula me enseñó eso. Los límites no son solo líneas en un mapa. Son promesas. Promesas de que lo tuyo no se puede quitar. De que las mentiras y la intimidación solo funcionan si las dejas. Ella cruzó esos límites una y otra vez. Y cada vez yo tenía que decidir, retroceder o plantar cara. Elegí plantar cara. No porque quisiera pelea. Sino porque no podía vivir conmigo mismo si la dejaba reescribir la verdad. Los vecinos también aprendieron algo sobre transparencia. Sobre no dejar que una sola persona con un portapapeles y una voz fuerte controle todo. Ahora tienen a Nora. Firme. Justa. Sin miedo a mostrar los libros. Y cada primavera. Cuando me envían aquel cheque de €1 por el acceso al centro social. Me río. No por rencor. Sino por gratitud. Gratitud de que exista el recordatorio. De que todos sepamos el coste de dejar que alguien actúe sin control. El propio bosque lleva cicatrices. Pequeños parches donde los equipos de Paula clavaron banderas. Lugares donde la excavadora mordió la tierra antes de que el ayuntamiento la parara. A veces camino por esos sitios. Me arrodillo. Paso las manos por la tierra. Luego planto algo. Un retoño de roble. Un grupo de flores silvestres. Vida nueva donde el engaño intentó echar raíces. Y me digo a mí mismo, así se cura la tierra y la gente. Un límite respetado. Una verdad plantada cada vez. Si has escuchado hasta aquí. Tal vez tú también hayas tenido tu propia batalla. Un vecino que empujó demasiado lejos. Un jefe que pensó que las reglas no se le aplicaban. Un supuesto amigo que intentó mover líneas que no eran suyas. Duele. Te agota. A veces te hace cuestionar si la pelea vale la pena. Pero déjame decirte, vale. Porque una vez que trazas esa línea, una vez que plantas los pies, la paz se siente diferente. Más fuerte. Ganada con esfuerzo. Y tal vez ese sea el verdadero legado de este bosque. No solo los árboles o la fauna, sino el recordatorio de que la verdad todavía importa. De que la tierra no se puede robar con estacas falsas y pintura fresca. Y de que las comunidades pueden recuperarse cuando eligen la honestidad por encima del miedo. Así que cuida tu propio pedazo de tierra. Sea lo que sea. Tu patio. Tu casa. Tu familia. Protégelo. Y si tienes la suerte de tener árboles, protégelos también. Yo estaré aquí. Por el sendero. Haciendo lo mismo.